Mateo capítulo 3, versículo 13, la palabra del Señor dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan el Bautista se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria al Señor. ¿Por qué el Señor Jesús quiso bautizarse? Es la pregunta que podríamos formularnos acá. ¿Y por qué Juan el Bautista no quería bautizar al Señor? Sabemos que el Señor no tenía pecado. Y el bautismo de Juan, como dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11, el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados. A ver, vayan a Mateo capítulo 3, ahí abajito, versículo 11. Mateo 3, 11, voy a yo leer Mateo 3, 2, 3, 6, dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente venía a ser bautizado por Juan el Bautista, y la gente era bautizado confesando sus pecados. Y Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El libro de Hebreos 4:15 dice que Jesús no tenía pecado. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si Juan el Bautista practicaba un bautismo para arrepentimiento de pecados y Jesús no tenía pecado, ¿por qué Jesús quiso bautizarse? Si vamos al libro de Mateo capítulo 3, versículo 15, ahí mismo está la respuesta. Dice ahí, a Juan el Bautista le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa es la respuesta. Dejemos, le dice a Juan, dejemos que yo me bautice para que cumplamos toda justicia. Entonces, si vamos a otras traducciones, la palabra deja ahora le dice Jesús a Juan: deja ahora. Otras versiones dice: no me lo impidas ahora, dejémoslo así por ahora, le está diciendo Juan el Bautista a Jesús. Más adelante dice: porque así conviene. Otras versiones dice: pues debemos cumplir, porque es necesario cumplir, pues nos conviene cumplir. Cuando dice deja ahora, significa que Juan el Bautista le está diciendo a Jesús, le dice a Juan: dejemos ahora así, porque de esta forma vamos a cumplir. ¿Qué es lo que van a cumplir? Toda justicia. Otras versiones dicen: con lo que Dios manda, con todo lo que Dios quiere, con lo que es justo. Entonces le dice Jesús a Juan: deja ahora, porque debemos de cumplir lo que Dios quiere que hagamos en este rito del bautismo. Jesús debía de cumplir con lo que Dios mandaba. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Juan. Debemos cumplir con lo que Dios manda. Debía
obedecer lo que Dios le había mandado. Y el bautismo era algo que Dios estaba mandando, que Jesús tenía que someterse al bautismo de Juan. Juan tal vez no ha entendido por qué el Señor quería bautizarse, porque el bautismo de Juan era un bautismo para el arrepentimiento de pecados, de confesión de pecados. Juan sabía que Jesús no tenía pecados, pero Jesús le dije, deja ahora, porque nos conviene obedecer a Dios, porque Dios quiere que hagamos este rito del bautismo. Y en el libro de Lucas capítulo 2, 49, cuando Jesús era niño y se perdió de la supervisión de sus padres, de José y María le buscaron, y cuando le encontraron, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a sus padres terrenales? Lucas 2, 49. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces el Señor debía de cumplir algo que Dios le había mandado. Y en este caso le está diciendo Jesús a Juan el Bautista, Juan, deja ahora, porque nos conviene cumplir con lo que Dios nos manda. Tú me bautizas, yo me someto al bautismo. Era una orden del Padre. Juan tal vez no entendió por qué quería bautizarse, pero Jesús le dijo, deja ahora, porque es una orden. Jesús expresó en esta ocasión, deja ahora, dejemos así por ahora, porque esa era la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios quería? Por medio del bautismo, Jesús estaba mostrando un simbolismo de la obra que iba a realizar en este mundo. ¿Cuál fue la obra que hizo Jesús? Vino a este mundo, murió, resucitó y se fue a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Con el bautismo Jesús estaba mostrando que iba a morir. Sumergirse dentro del agua estaba representando su muerte. Cuando salía del agua estaba representando su resurrección. ¿Qué es lo que Dios quería? Salvar al mundo. Y por medio del bautismo Dios estaba mostrando cuál iba a ser la forma en la que Dios, por medio de Jesucristo su Hijo, iba a salvar al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros creemos que el Señor vino, murió, resucitó, nuestra fe es verdadera. Y el bautismo estaba reflejando eso, que Jesús iba a morir y iba a resucitar. Por eso le dice Jesús a Juan, deja ahora, Juan, nos conviene obedecer al Señor. El bautismo al cual yo me voy a someter es un simbolismo, es una forma de mostrar al mundo cómo es que Dios va a salvar al mundo y cómo el mundo va a ser declarado justo. Entonces el bautismo fue una representación simbólica del plan de redención de Dios sobre la humanidad. Y entonces dice Juan, le dejó y lo bautizó a fin de que el plan de Dios se cumpliera a la perfección. El bautismo del Señor también fue un ejemplo de obediencia a sus seguidores, obediencia al Padre, obediencia hasta la muerte. El Señor fue obediente desde el momento mismo que le dijo que debía someterse al bautismo, y fue obediente hasta que murió. En su bautismo reconoció que la norma de justicia de Juan era válida, o sea, el arrepentimiento de pecados. Con su acción de someterse al bautismo, afirmó cómo la voluntad de Dios deberían someterse, cómo
nosotros podemos llegar a ser salvos, primeramente debemos de arrepentirnos, confesar nuestros pecados, creer en aquel que quita el pecado del mundo, y de esa forma Jesús también estaba validando el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando en esos tiempos. Jesús, para salvarnos, tenía que identificarse con el mundo, tenía que identificarse con el hombre, y para identificarse con el hombre tenía que identificarse con el pecado. El Señor no tenía pecado, pero tenía que identificarse con el pecado. El bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Si bien el Señor no tuvo pecado, pero se identificó, se igualó con los pecadores, para que de esa manera pudiera pagar la justicia que demanda el pecado. La paga del pecado dice que es muerte. Entonces el Señor tenía que pagar el castigo del pecado, identificarse con el pecado. Y se identificó hasta su muerte. Porque ¿quién murió a causa del pecado que él no cometió? Fue el Señor. Y de esa manera la justicia que demanda, que exige el pecado, se cumplió en la persona del Señor Jesucristo, y el Padre estuvo satisfecho con la obra de su Hijo. Desde ese momento el pecado ya no tiene poder sobre la humanidad. El Señor no podía comprar justicia para la humanidad si no se hubiera identificado con el pecado de la humanidad. Isaías 53:12, muchos años atrás, esta obra que el Señor iba a realizar cuando iba a venir al mundo, y en este momento el bautismo estaba reflejando lo que el Señor iba a hacer para salvar el mundo, fue profetizado por el profeta Isaías, y está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Busquen Isaías. Entonces el bautismo estaba simbolizando la forma en la que Dios iba a quitar el pecado del mundo. Y cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo de Juan, el bautismo de Jesús estaba simbolizando cómo Dios iba a quitar, iba a perdonar, iba a estar satisfecho por la justicia que demanda el pecado. Dice Isaías 53:12, dice, refiriéndose al Señor Jesús: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Punto y coma. Por cuanto, dice, escuchen, el Señor derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, o sea, fue identificado con los pecadores, y al someterse al bautismo de los pecadores, se igualó a los pecadores, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. O sea, cuando el Señor se identificó con los pecadores, llevó el pecado de toda la humanidad, y el pecado demandaba un castigo, y el castigo era la muerte, y el Señor cargó el pecado del mundo hasta la muerte, cumplió el castigo que demanda el pecado de muchos, dice Isaías, habiendo llevado el pecado de muchos. Pero el Señor, una vez muerto, no se quedó ahí, sino que resucitó y ascendió y está a la derecha del Padre. Dice aquí: llorado por los transgresores. Está intercediendo en este momento por todo aquel que cree en su obra. Y el bautismo fue eso, hermanos, una representación simbólica de lo que el Señor iba a hacer en este mundo, y lo que estaba haciendo en ese momento con el Juan el Bautista, se estaba sometiendo. Muerte, el bautismo significa, es una simbología de muerte. Sumergirse dentro del agua es ser enterrado
debajo de la tierra. Eso es muerte, hermanos. Bautismo, sumergimiento. El Señor estaba muriendo, estaba bajando las aguas, estaba mostrando que de esa manera, con su muerte, íbamos a ser librados del pecado. Fue contado como pecador, fue contado, murió como pecador, pero no tenía pecado. Y como no tenía pecado, la muerte le devolvió y llevó el pecado de toda la humanidad. De tal manera que hoy en día el que se acerca al Señor Jesús, cree en la obra del Señor Jesús, es justificado delante del Padre por el pecado que tenemos desde el momento que nacemos. Él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre Él el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Eso es, por eso es que Jesús le dijo, deja ahora, Juan, porque así nos conviene que obedezcamos al Padre. Y Juan puso su parte, el Señor puso su parte, y el simbolismo del bautismo nos enseña cómo el Padre tenía planificado salvar a la humanidad. ¿Qué significa cumplir toda justicia? El bautismo de Jesús representó la identificación voluntaria del Hijo de Dios con las personas pecadoras a las que vino a salvar. Quien no tenía pecado tomó su lugar entre aquellos que no tenían justicia. Aquel que fue sin pecado se sometió a un bautismo por los pecadores. El Salvador del mundo tomó su lugar entre los pecadores del mundo. Entre el bautismo, cuando el Señor inicia su ministerio, estaba mostrando cómo Dios iba a cumplir su plan de redención de la humanidad. Busquemos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Ahí vamos a ver un poco más, vamos a entender mejor. El amigo sin pecado de pecadores fue enviado por el Padre en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es que Dios podía cumplir el castigo que merece el pecado? Haciéndose hombre. Y cuando se hizo hombre, se asemejó al pecado. Él no tenía pecado, pero se asemejó al pecado. Y de esa manera fue contado con los pecadores, se le castigó como un pecador, pese a que él no tenía pecado, y condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es que podía cumplir el castigo del pecado siendo como un pecador? Y eso es lo que dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No sé si hemos comprendido. Esto es cumplir la paga del pecado, que es muerte. De esa manera ser justificados ante el Padre, y somos salvos no por las obras que nosotros realicemos, sino por la obra de Cristo en la cruz, en este mundo, en su muerte, en el derramamiento de su sangre, en su resurrección. ¿Cuál era la única forma de condenar al pecado? Siendo un ser humano. No tenía pecado, pero fue contado como pecador. Y el pecado demandaba un castigo, muerte. Esa era la justicia, muerte. Y el Señor murió.
pero sin pecado. La justicia que demanda el pecado es muerte. Cristo cumplió esa demanda. Y todo aquel que se acerca a Él es justificado delante del Padre. Entonces, cuando nos acercamos ante el Padre, no ve nuestro pecado, nuestra debilidad, sino ve a su Hijo que cumplió lo que el pecado demandaba, la muerte, y el Señor murió. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en nuestras obras. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo en Cristo Jesús? A través de su muerte, de su resurrección, muerte de cruz. Ahora el Señor está intercediendo por aquellos que creen en su obra. De esa manera somos justificados ante el Padre. La paga del pecado es muerte. Todo el mundo está condenado a la muerte. ¿Por qué? Porque es un pecador, nace pecador. La única forma de quitarnos del pecado es creer en aquel que ya pagó el castigo del pecado, o sea, el Señor Jesucristo. Y si creemos en Jesús, nos acogemos a esa obra que hizo el Señor. El Padre nos va a justificar, porque no va a haber el pecado en nosotros, sino va a haber la obra de su Hijo en la cruz. Y un día nos dirá: ustedes han creído en la solución que yo les di para que entren al cielo, y ahora ustedes están en el cielo porque ustedes han creído. Pero aquellos que rechazan a Jesús para ser justificados delante del Padre, entonces pagarán el castigo del pecado. ¿Cuál es el castigo del pecado? Romanos 6:23 es muerte. Ahorita el mundo entero está muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados, y un día van a ser condenados a causa del pecado que la humanidad tiene. Si en este momento, hoy o mañana o en los días que tengan de vida, no se acogen a la salida del castigo del pecado, van a ser condenados. Muchos deben impuestos, muchos tienen sus casas, no tenemos en orden nuestros papeles, tenemos construcciones ilegales. ¿Qué demanda la justicia? La alcaldía dice: aquellos que tengan una construcción ilegal tienen que pagar una multa. Pero hay un periodo de, ¿cómo se dice el periodo de? Gracia, un periodo de perdonazo, el perdonazo que hemos escuchado. Si se someten, si se acogen al perdonazo, pueden regularizar sus papeles y ya no van a pagar multa, pero el perdonazo solo dura hasta fin de diciembre. Y todo el mundo el último día de diciembre fila en la alcaldía. De esta misma manera, hermanos, Dios ha provisto un tiempo de gracia, un tiempo de perdonazo, podríamos decir. Todos estamos condenados a la muerte, porque tenemos el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero si nos sometemos al perdonazo en este tiempo, o sea, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, creemos en Jesús que puede quitarnos del pecado, porque Juan vio, dijo, Él es el que quita el pecado, Jesús. Hermanos, ya no vamos a pagar la multa, más vamos a tener vida eterna. O sea, el mundo, si el mundo no recurre al tiempo de gracia, al tiempo de perdonazo que Dios ha provisto en este mundo por este tiempo, entonces el mundo va a ser sometido, porque Dios es justo, Dios es santo, y su justicia demanda que se castigue lo malo, se demanda que se castigue el pecado, y el castigo del pecado es la muerte. El que no se somete
al perdonazo, al tiempo de gracia que Dios ha provisto, en este caso el Señor Jesús, el mundo va a ser sometido al castigo que demanda el pecado, la muerte. ¿Quién se va a condenar solo? ¿Quién se condena solo? El hombre que no se arrepiente. Ustedes que están aquí sentados esta mañana se han sometido al camino que Dios ha provisto para la humanidad, librarnos del castigo del pecado. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Busquen 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos, declarados justos delante del Padre. Y Jesús le estaba diciendo, deja Juan, nos conviene obedecer al Padre porque es lo que Dios quiere. Y el bautismo estaba simbolizando el plan de redención de Dios para la humanidad. Estaba mostrando cuál era el camino de salvación. 2 Corintios 5, 21, la palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos declarados justos en Jesús delante del Padre. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Isaías 53, versículo 11, busquen hermanos, busquemos. Igual el profeta Isaías profetizó la obra de redención, el cual se iba a consumar en la persona del Señor Jesús. Isaías 53, 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Va a declarar justo a muchas personas que hayan creído en él. Y muchos serán contados entre los justos. El que comenzó la obra en ustedes dice que Dios la va a acabar. No es que el Señor nos declara justos y ahí termina todo, sino que en el momento en que nosotros nos arrepentimos, creemos, hay evidencias, frutos de arrepentimiento, creemos en la obra de redención, en la muerte, en su resurrección. El Señor no termina ahí, el Señor empieza la obra ahí en nuestras vidas, empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos, empieza a tener deseos, pone deseos en nuestras vidas para que le busquemos más, para que vivamos más en santidad. El pecado ya no tiene control sobre nosotros, pese a que todavía sigue influyendo. El Señor es el que trabaja en la vida de cada creyente que se acerca a Él. No había otra manera de cumplir toda justicia. Entonces, por medio del bautismo de Jesús, Jesús estaba representando que su muerte pagaría el castigo del pecado y la justicia del pecado sería pagado. Además, el bautismo de Jesús fue un símbolo de su identidad con los pecadores. Se estaba identificando con los pecadores. También fue un símbolo de su muerte y su resurrección. Bautismo es una representación de su muerte. Lucas capítulo 12, versículo 50.
La palabra bautizo estaba representando la muerte del Señor. Bautizo es sumergirse, es representar muerte. Y en la Biblia se utiliza 2 veces la palabra bautizo y las 2 veces se hace referencia a la muerte del Señor. Lucas capítulo 12, 50. Poco antes de que el Señor realice su último viaje a Jerusalén, donde lo iban a matar, lo iban a crucificar, Jesús les dijo a sus discípulos: de un bautizo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. De una muerte tengo que ser muerto, podríamos decir, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. El Señor, sabemos, pero estaba hablando así del bautismo refiriéndose a su muerte. En el libro de Marcos 10:38, busquen Marcos 10:38, es otra ocasión donde también la palabra bautizo se relaciona con la muerte de Jesús, y Jesús está diciendo que el bautismo, está dando a entender que su bautismo era la muerte a la cual él iba a ser sometido. Marcos 10:38, cuando Santiago y Juan estaban disputando, había una petición de que se les diera las posiciones principales en el reino celestial del Señor. Estaban disputando, que querían tener un lugar en el cielo. El Señor les dijo, Marcos 10:38, entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Les dice a Santiago y a Juan, no saben lo que piden. Si quieren tener una posición, ustedes no saben lo que piden. Y les hace la siguiente pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Les pregunta. ¿Pueden ustedes beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Y ellos responden, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad dice, del vaso que yo bebo, beberéis. Escuchen, aquí hay 2 cosas que el Señor les dice a sus discípulos. Del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparados. Voy a leer otra versión. Ustedes no saben lo que están diciendo. ¿Pueden ustedes beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, sí, podemos. Entonces Jesús les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo. Entonces, en otras palabras, van a sufrir como yo estoy sufriendo y van a ser bautizados igual que yo. Van a morir igual que yo. Pero el querer sentarse a la derecha no es de mí, sino eso depende del Padre. Entonces, en estos 2 versículos, en estas 2 referencias de Marcos y del libro de Lucas, estamos viendo que el bautismo se hace referencia a su muerte. Y entonces cuando Juan somete al Señor Jesús al bautismo, está simbolizando, está mostrando la muerte del Señor debajo de las aguas. Tal vez Juan no comprendió cuál era el real significado del bautismo, pero el Señor Jesús sí sabía lo que significaba el bautismo. Y entonces dice aquí Mateo 3:15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Juan, o sea, le bautizó al Señor Jesús. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? Ya dijimos, el bautismo de Juan y el bautismo de los discípulos, porque los discípulos también bautizaban, significa, como dijimos, representó limpieza o lavamiento de pecados. Juan 4:1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, ese bautismo al cual estaba realizando Juan el Bautista y los discípulos representaba arrepentimiento de pecados, confesión de pecados, limpieza o lavamiento de pecados. Ahora la pregunta que les hago con todo lo que hemos compartido es: ¿qué significa el bautismo del creyente al cual hoy en día los creyentes se someten? Muchos de aquí han sido bautizados. Nosotros nos bautizamos para confesión de pecados, para arrepentimiento de pecados, como el bautismo al cual el Juan el Bautista y los discípulos de Jesús realizaban. ¿O qué significa nuestro bautismo? La respuesta está en el libro de Romanos 6, versículo 4. El bautismo que nosotros al cual hoy en día nos sometemos tiene un significado diferente al bautismo de Juan el Bautista y al bautismo de los discípulos que practicaban, los discípulos de Jesús. Nuestro bautismo, el bautismo del creyente, representa la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo. Eso significa nuestro bautismo. Cuando nosotros nos somos sometidos al bautismo, nos estamos identificando con el Señor Jesús en su muerte y en su resurrección. El bautismo en agua no nos salva, pero el bautismo en agua cuando nosotros nos sometemos al bautismo de agua, nos estamos identificando con el Señor. ¿En qué sentido? En la muerte y en la resurrección. A ver, vayamos a Romanos 6, 4. Dice Romanos 6, 4 la palabra del Señor: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo no nos salva, pero nos identifica con el Señor, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Si no está claro eso, vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Entonces, cuando el creyente cristiano se somete al bautismo, se está identificando con la obra del Señor Jesús. Así como el Señor Jesús, su bautismo fue único, al sumergirse al agua, estaba representando su muerte, pero Él resucitó. Nosotros al bautizarnos también, hermanos, estamos mostrando que un día tal vez muramos o no muramos, pero vamos a subir de las aguas, vamos a resucitar. Romanos 6:3 dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Marcos 16:16 dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado, o sea, el que se identificare con el Señor, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 8:37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bautizarse en agua es identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora, ese es el simbolismo del bautismo. ¿Qué pasa? El significado del acto del bautismo se pierde si no es hecho mediante un sumergimiento
una inmersión dentro del agua. ¿Qué significa el bautismo? El Señor se metió dentro del agua. Esto estaba mostrando, ¿qué estaba mostrando? Su muerte. Ahora, ¿qué pasa si nosotros rociamos, echamos un poquito de agua, como hace la Iglesia Católica Romana, o la Iglesia Luterana, o hay otras iglesias más? ¿Qué pasa si echamos en el momento del bautismo un poco de agua en la cabecita? ¿Estamos representando la muerte? Entonces el significado del acto se pierde si no es hecho mediante inmersión, sumergimiento. Rociar o desamar no cumple el simbolismo de limpieza, de morir y resucitar, como dice el Romanos 6:4, Colosenses 2:12. El bautismo no es un simple rito, sino estamos identificándonos con el Señor Jesús. En su muerte, murió, resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿En qué tiempo puedo ser bautizado? ¿Antes de llegar a Jesús o después de llegar a Jesús? Es una confusión que muchas personas tienen en el campo. Yo no soy convertida, pero quiero bautizarme en el INAM, en una iglesia cristiana. ¿Tiene que ser convertida antes de bautizarse o puede bautizarse normal? Cuando nosotros nos estamos sometiendo al rito del bautismo, hemos dicho que nos estamos identificando con la muerte del Señor Jesús, porque ya hemos creído. Hay mucha gente que quiere bautizarse sin conocer al Señor Jesús y cree que el rito del bautismo le va a salvar. Le va a salvar. Y eso está errado. El bautismo en agua no salva. Lo que salva es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús. Si ponemos nuestra confianza en Jesús, vamos a ser salvos. Pero si creeremos ser salvos por medio del bautismo, o sea, antes de ser creyentes, creemos que de esa forma vamos a salvarnos, estamos errados. Y la pregunta es, ¿cuándo conviene bautizarse? ¿Antes de ser creyente o después de ser creyente? Después de ser creyente, pues, porque antes no tiene sentido. Porque si somos creyentes, hemos creído y nos bautizamos, nos estamos identificando. ¿Con quién? Con el Señor. ¿El Señor qué hizo? Se sumergió al agua. Nosotros nos sumergimos al agua también. Pero nuestra fe es que así como el Señor resucitó, se le subió del agua, nosotros también vamos a resucitar. Y aquel creyente que no se bautiza, ¿cómo estará su fe? ¿En quién ha puesto su fe? Entonces el rito del bautismo significa muerte, resurrección, y pierde valor si este rito se realiza por medio de rociar o desamar agua, como realiza la Iglesia Católica Romana o otras iglesias más. La palabra bautizo, del griego baptizo, significa literalmente sumergir un objeto en agua u otro líquido, o sea, meter, zambullir, no desamar líquido como muchos practican. Eso significa bautizo. Si todas las formas de esta palabra en la Biblia se hubieran traducido como sumergido, en lugar de utilizar la palabra original bautizo, no habría surgido la confusión que ahora vemos en cuanto a la modalidad del bautismo. Si la palabra bautizo se hubiera traducido como sumergimiento, no había problema en muchas de cómo se realiza el bautizo, porque el bautizo significa sumergimiento. Pero ¿cuál es el problema? La palabra original de bautizo es baptizo, y esa palabra original se utilizó al latín, el latín al español, y se utiliza hoy en día bautizo. Y muchos piensan que bautizo es echar agüita en la cabecita, pero si se hubiera usado la palabra original como sumergimiento, no hubiera habido problemas de cómo se realiza el bautizo. Y esta palabra bautizo se utiliza en otras referencias de la Biblia, en el libro de Lucas 16:24, busquen Lucas 16:24, otros busquen el libro de Juan capítulo 13 versículo 26, donde hace referencia que
La palabra bautizo significa no rociar, sino sumergir, zambullir, meter, desaparecer, eso es. Lucas 16:24 dice, entonces, o sea, cuando está el rico y el Lázaro, el rico está en el infierno, Lázaro está con Abraham, dice Lucas 16:24, entonces él dando voces dijo, el rico dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Le está diciendo, Padre Abraham, le dice, haz que Lázaro moje la punta de su dedo en agua. No está diciendo que rocíe agua a la puntita de su dedo, sino que meta su dedo en el agua y de esa manera, con ese dedo bien sumergido, ponga, ¿qué dice? Un poquito de agua en mi boca para que me calme de este calor insoportable a la cual muchos se van a ir. Eso dice, hermanos, bautizo, sumergimiento. No está diciendo rocíe. Juan 13:26 es otra ocasión donde la palabra bautizo se utiliza y significa sumergimiento. Dice, gloria al Señor, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, bautizo, a quien yo diere el pan bautizado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, para identificar quién iba a traicionar. A quien yo diere el pan mojado, o sea, mojado, ¿cómo se mete el pan para comer? Con la sopa, ¿qué haces vos? Cucharita y clic, clic, sas, para que sea suavito y eso significa la palabra bautizo, sumergimiento. Y si nosotros somos creyentes verdaderos, hemos creído en el Señor, así como el Señor murió, resucitó, nosotros inmediatamente pues tenemos que identificarnos y decir al mundo, así estoy muriendo, así también voy a resucitar. La Iglesia Católica practicó el rito del sumergimiento hasta la Edad Media, hasta el siglo XV, hasta el año 1500. Después ya empezaron a cambiar sus ritos, ¿no? De echarles agüita en la cabecita, no sé. Entonces, si no nos sumergimos durante el bautismo, el significado de la muerte, de su sección, pierde valor. Dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Otras pruebas que la palabra del Señor nos muestra de que bautizo no solo es echar agua, sino es sumergimiento, está en el mismo Mateo capítulo 3, versículo 16, dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió. ¿De dónde subió? De las aguas profundas al cual había sido sometido. Cuando te echan agua en la cabeza, ¿vos te subes del agua? Cuando estás dentro del agua, ¿subes del agua? ¿Cuál es verdadero? Cuando estás dentro del agua, ¿subes? ¿O cuando te echan a la cabecita agua y subes? ¿Cuál es verdadero? El que se sumerge, ¿no? Y aquí en este caso dice Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces, otra prueba que nos muestra que el bautismo no solo es rociar, sino es sumergimiento. Subió del agua indica que se había metido por completo en el agua. Además, Juan estaba bautizando en el Jordán, como dice Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Para rociar, ¿necesitamos mucha agua en el río o para sumergir? ¿Se acuerdan cuando bautizamos en la iglesia? Tuvimos un bautizo hace muchos años atrás. Fuimos a buscar un lugar donde había muchas aguas. Y de paso aguas profundas.
Y aquí dice, Juan bautizaba porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Si la palabra bautizo significa rociar, entonces no hay necesidad de buscar muchas aguas. Podemos bautizar ¿dónde? Como hace la Iglesia Católica Romana, en sus templos. Agarran un poco de agua y ¡zas!, les rocían, ya estás bautizado, recibiste el Espíritu Santo, ahora eres salvo. De esa manera, hermano, la misma palabra del Señor nos muestra que bautismo es zambullirse, meterse dentro del agua y subir del agua. Muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús, es lo que representó el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y el bautismo del Señor Jesús fue único, porque Él es el que dio su vida por los pecados del mundo. Todo aquel que se acoge a Él es justificado delante del Padre. Amén. Ese es el significado del bautismo. Por eso es que el Señor Jesús se sometió al bautismo, para que se cumpla, como dice Mateo 3:15, para que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Entonces la justicia de Dios iba a ser satisfecha por medio de una muerte. El pecado demanda muerte. Y el Señor no sacrificó a la humanidad para salvar a la humanidad, sino que sacrificó a su único Hijo. Todo el pecado, todo el castigo que merece el pecado, lo cargó el Señor por medio de su muerte. El Señor murió, cumplió, pagó el castigo del pecado, el cual es la muerte. Todo aquel que acude a Él es perdonado, es justificado, se cumple toda justicia delante del Padre. Gloria a Dios, hermanos.